Releamos lo que estamos estudiando, ¿sí? 5.17. 5.17 a 48, eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Pero lo hemos subdividido, por supuesto, y estamos en la introducción de todo esto, que es 5.17 a 20, ¿no? Sí. 5.17 a 20, esa es la introducción. Sí. Bien, a ver, releamos ese pasaje, léalo, Francisco. Dele. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Sí, el no penséis, dijimos, más precisamente es No no juzguéis. juzguéis. No ¿sí? vayáis a imaginar. No vayáis a juzgar qué. Esa sería una buena traducción. He venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Mm? No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde, No he venido a abrogar, sino a... sino a consumarla. Bien, en realidad el literalmente no usa ningún complemento de objeto directo. Decíamos, el texto griego dice, no he venido o no vine a abrogar o a suprimir, sino a dar plenitud. ¿Sí? A plenificar. El verbo griego es plerosai, que literalmente significa eso, plenificar, dar plenitud. Consumar no está mal, ¿eh? Se puede decir, no sé quién era que traducía cumplir. Acá está traducción cumplimiento. ¿A dar cumplimiento? Sí. A dar cumplimiento, dijimos que era una traducción que se puede tomar, pero el cumplir es equívoco en este contexto porque puede entenderse simplemente de cumplir con preceptos, ¿no? Bien, y eso es lo que tratamos de explicar, que no es así la clase pasada. Plerosai es dar plenitud, plenificar. En verdad os digo... Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Antes pasarán cielo y tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Que pase una jota o tilde de la ley. Que falte, sí. Sí. Una jota o tilde de la ley. En realidad que pase, porque es el mismo verbo, en griego. Si pone pase para el primero, tiene que ser pase para el segundo. Porque es parelse el verbo, siempre es el mismo, Ahí sí que la traducción tiene que tratar de respetar lo que dice el original, ¿no? Si el verbo es el mismo verbo, puede haber algún problema de traducción, pero en este caso no. Hay que forzar al castellano. Ahora vamos a explicar bien la idea de parelse en griego para que se entienda qué es esto. Antes que pase, pone el cielo y la tierra. Pasarán el cielo y la tierra. Antes pasarán. Antes pasarán eventualmente el cielo y la tierra. Que falte una jota o una tilde. Que pase una jota o una tilde de la ley. De la ley, sí. Hasta que todo se cumpla. Hasta que todo acontezca. No hasta que todo se cumpla. Ahí sí que no hay idea de cumplimiento. ¿Cómo traduce? Antes que todo... Sin que todo suceda. Sin que todo suceda, eso sí, ahí sí está mejor. Sí, suceda, acaezca, acontezca. ¿Ahí cómo traduce? Sin que todo se haya cumplido. El geos panta genetai. Genetai. Genetai no hay ni de cumplimiento, ni de cómo poner eso, se cumpla. Se cumple. No sé por qué traducen así. Bien. Sería el mismo problema de antes. Sí, porque no, el verbo no, hay acá es un problema distinto porque el verbo no da para esa traducción. A mí me parece que no es del todo exacto. Para genetai cumplirse. Antes que todo suceda, antes que todo acontezca. ¿Suceda, pone ahí? Sí. Suceda, está bien. Sí. Suceda, está bien. Bien. Si pues alguno descuidase uno de estos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que practicare y enseñare, éste será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien. Hasta ahí la introducción, ¿no? Que se puede subdividir en dos partes también, ¿no? 17 y 18 que estuvimos estudiando en la clase pasada y 19 y 20 que tenemos que entrar hoy, pero vamos a retomar 17 y 18 porque no lo terminamos todavía. Sí habíamos explicado el 17, ¿no? Sí. No juzguéis o no vayáis a juzgar, que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a dar plenitud. ¿Verdad? Bien, ahí... Desde el punto de vista exegético, lo fundamental es entender de qué habla, porque este es el tema de todo el pasaje, ¿no? Del gran pasaje ese que va del 17 al 48, ¿no? El tema es la ley y los profetas. ¿Y qué dijimos que significaba eso?
la ley y los profetas. La voluntad de Dios. Bien, primero En que última nada, instancia. exactamente, el concepto de ley que hay que tener en cuenta acá es un concepto, ahí decíamos, no es la palabra es griega, por supuesto, pero ¿qué concepto de ley está manejando este texto o estas palabras del Señor? La Torá. El concepto bíblico de ley, o sea, la Torá, muy bien. Acá el nomos traduce la Torá, y Torá quiere decir ley. Se puede traducir por ley, pero ley es cualquier precepto o mandato de una autoridad. En cambio, el concepto de Torá no se aplica a cualquier ley o mandato. Existen otras palabras hebreas que se usan para las leyes de los pueblos en la escritura. Se traduce normalmente por mandatos, mandamientos, preceptos. Pero Torá significa exclusivamente la ley de Dios. Primera precisión. Pero la ley de Dios, a su vez, ¿qué es? Es una ley de Dios conocida como, y conocida por la revelación. No se refiere a la ley natural, para llamarla de alguna manera, ¿no? Sino se refiere, que también es ley divina, sino a la ley de Dios dada por la revelación, ¿a quién? En su pueblo. Al pueblo de Dios por medio de los profetas. Esa es la Torá. Al pueblo de Dios por medio de los profetas a partir de Moisés, sí, pero no solo Moisés. Porque Torá, si es lo que Dios quiere del pueblo, incluye preceptos, ciertamente, pero también incluye, decíamos, manifestación de la voluntad de Dios en cuanto a el modo de cumplir los preceptos, por ejemplo, Sí, sí. el espíritu con que se han de cumplir. Y claro, sí, no solo preceptos o los mandatos, sino también enseñanzas acerca de qué significan esos mandatos y preceptos. Incluye también anuncios de cosas por venir, según el designio de Dios. Y también, eso ya en el propio Moisés, ¿sí? Él os dará otro profeta como yo. Ahora lo vamos a leer eso, por lo de la planificación. Pero hay anuncios que después esos anuncios reaparecen con los profetas, ¿o no? Y se van ampliando, profundizando. Por eso se habla de la ley y los profetas, que no son dos cosas que se yuxtaponen, son dos cosas relacionadas esencialmente entre sí. No hay Torá sin revelación profética, y no hay revelación profética ajena al contenido de la Torá. Los profetas en Israel no transmiten cualquier cosa. O sea que hay una tradición también en esa interpretación de, o sea, se puede hacer un paralelismo con la tradición, cómo entienden cómo entienden los cristianos la Sagrada Escritura. Sí, eso seguramente. Hay una tradición del pueblo de Dios, por supuesto. Eso estoy diciendo. Eso es una verdad que está implícita en todo lo que estoy diciendo. Es decir, estos conceptos hay que entenderlos según la tradición bíblica, según la tradición del pueblo de Dios, que es la que se expresa en la Escritura, ¿no? La Escritura transmite una tradición. Lo que sucede es que hay tradición, hay que entenderlo también teológicamente, porque no es una tradición meramente humana. Porque el punto de partida de esa tradición es la revelación, no un hallazgo humano o una costumbre humana o una manera de ver las cosas propia de tal o cual pueblo humano. ¿Se ve? Tradiciones entre los hombres hay múltiples, pero la tradición bíblica no es una tradición meramente humana, es una tradición divino-humana, ¿sí? Porque tiene de humano el acto de transmitir esos contenidos de generación en generación, pero esos contenidos no proceden del hombre, ni se reducen al pensamiento del hombre. Se advierte. Tienen un origen y además tienen una dinámica de transmisión que no es meramente humana. Porque en la transmisión de esos contenidos precisamente está constantemente presente la revelación profética para corregir los desvíos del pueblo, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Hay una liturgia Los profetas también, ¿no? también hay un culto, por supuesto, establecido por la ley. Pero además del culto hay una intervención constante de los profetas que vienen a recordarle al pueblo qué significa la ley. Y qué significa y cuál es su misión. Es decir, cuál es el sentido de su existencia. Ustedes no existen para otra cosa sino para esto, para vivir según la palabra de Dios y dar testimonio de esta palabra. Listo. No para ser como los demás pueblos, para tener reyes iguales que los otros, para ser poderosos como reino, ni para hacer nada, para nada de eso. Todo eso no pertenece al sentido de su existencia, ¿no? Y si ustedes no respetan los mandatos de Dios y la ley de Dios y la voluntad de Dios, dejan de ser pueblo en el fondo. Se hacen no pueblo. Porque ser pueblo es eso, ¿no? Es decir, son pueblo de Dios en la medida que viven de la palabra de Dios, de la Torá. Esta expresión, dijimos, en la época de nuestro Señor Jesucristo significaba primariamente la Escritura.
¿no? Decir la ley y los profetas es lo mismo que decir para nosotros la Biblia o la Sagrada Escritura. Y así es en los judíos hasta el día de hoy. Torah o Nevi'im significa en hebreo la escritura. Hay una expresión un poco más amplia que es la de Torah o Nevi'im Beketuvim, es decir, la ley, los profetas y los demás escritos. Y los escritos serían, Ketuvim son escritos. ¿Sí? Pero las dos palabras fundamentales son ley y profetas. Y de estas dos, la primera es la que carga con el peso inicial, ¿no? La Torá, que es no otra cosa, decíamos que si uno la tiene que definir, es la voluntad de Dios manifestada al pueblo por la mediación de los profetas, ¿no? Eso es. En esa voluntad entran todos los mandatos, por supuesto que sí, que expresan esa voluntad, ¿no? La manifiestan, la dan a conocer. Instruyen al pueblo en cuál es la voluntad de Dios, que va asociada a qué cosa, decíamos, esa ley, esa Torá, que es la voluntad de Dios manifestada a su pueblo. Hay dos conceptos inseparables de eso. La sabiduría. La sabiduría es uno, porque ¿de dónde brota esa, muy bien, esa voluntad de la sabiduría de Dios? Y por eso el que participa de esa Torá, el que la conoce y la cumple, se hace como sabio, Más prudente. claro, se hace sabio. Eso es constante en todo el Antiguo Testamento. Y se hace justo también, porque justicia en el sentido bíblico es cumplir la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios expresada por la mediación profética. Y el otro concepto inseparable, ¿cuál es? ¿Cómo se comunica? Lo que está implícito en profetas. Sí, revelación. Sí, y la revelación es, en la Biblia no habla nunca de revelación, habla de palabra. Palabra, muy bien, es la palabra de Dios. Dabar Yahvé, ¿sí? O Devarim Yahvé, las palabras del Señor, ¿no? Las palabras del Señor, la palabra del Señor, eso es lo que nos comunica su Torah, ¿o no? Y claro, hasta el punto que son equivalentes, es decir, palabra de Dios, es decir, Torah, es decir, básicamente lo mismo, ¿sí? La Torah es la palabra de Dios, pero no porque sean el mismo concepto. Torah se hincapié en qué? En la voluntad de Dios manifestada al pueblo, mientras que Dabar hace hincapié en el medio por el cual esa palabra esa voluntad se comunica, que son las palabras proféticas. ¿Está claro? Las palabras del profeta. En el caso de Moisés, toda la palabra oral y escrita que media Moisés, ¿no? Y después todos los profetas que siguen lo mismo. Para que haya palabra profética y para que haya Torah, ¿qué tiene que haber como correlato? ¿Quién recibe la palabra? El pueblo. El pueblo. Claro. Porque el profeta es alguien del pueblo que media entre Dios y el pueblo. ¿Está claro? De manera tal que si no hay pueblo de Dios hecho y constituido por Dios, no hay revelación pública. Es que eso es la Torá, ¿no? Torá y Dabar hacen alusión a la revelación pública. No puede haber palabra profética que haya quedado fuera de los escritos, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿O sí? Hay profetas que no son agiógrafos, ¿sí? No, pero constan en la escritura. Se habla de ellos, pero no que consten todas sus profecías necesariamente. No, porque eso es la tradición oral. Sí, claro. O sea que es más amplia que los textos. Y que claro, constan pero escritos. de todas maneras, sí, en los textos constan todo aquello que Dios ha querido, de manera tal que lo que podemos tener la certeza es que lo mismo vale para el Nuevo Testamento. Todo lo que es relevante en orden a la salvación está explícita o implícitamente contenido en los textos. Sí, ¿no? Sí, está completa y en la tradición. Claro. Porque esos textos emergen de una tradición. Claro. Eso también vale para el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere? Es decir, usted, de los profetas, por ejemplo, Elías y Eliseo, que son profetas, los llamamos profetas taumaturgos, o del profeta Natán, son profetas de los que se habla en los libros que llamamos históricos, ¿no? El profeta Natán es contemporáneo del rey David, es el que le reprocha a David su crimen, y le anuncia que su reino, el cetro de su reino, permanecerá para siempre, ¿no? Ese es el profeta Natán. Ahora, que Natán haya hablado solamente lo que consta en los libros de los reyes, no
lo podemos afirmar así, taxativamente. La No. única vez que habló Natán fue esa. El texto no dice eso. No, pero Sería gratuito decir eso. en cuanto ¿sí? profeta, digamos. Claro, en cuanto profeta, el contenido sustantivo de la revelación de Natán seguramente es lo que se nos transmite. Claro. Ahora, que haya transmitido alguna otra cosa, puede ser, pero no hace a la revelación pública como Dios quiere que conste. Claro. O sea, ¿está claro? Sí, sí, sí. Y es lo que yo pensaba lo mismo de San Juan Bautista, ¿no? Porque son pocas las cosas que uno lee en el Nuevo Claro, Testamento. pero a ver, son pocas, pero Y eso fue un gran un profeta. Pero de esas pocas cosas son el núcleo de su predicación. Es decir, es poco, y no es poco entre comillas, diría yo. Le dice nada más y nada menos al pueblo de Israel que ha llegado el Mesías, si eso Sí. es poco. Bien. Imagínense que, claro, ahora, tampoco se trata de un profeta geógrafo, es decir, no es un profeta que escriba sus profecías, ¿no? Como si es el caso de Isaías o de Jeremías, ¿no? Esos son profetas agiógrafos, en cambio, el Bautista no. El Bautista predica simplemente. Lo que tenemos en el Evangelio es precisamente el resumen de la predicación del Bautista. No tenemos materialmente todas sus palabras, no, ni falta que hace tampoco. Ni su vida tampoco, porque bueno, se sabe que vivía así, pero Así, toda su biografía, no, pero es que eso no le interesa. A la escritura eso tampoco le resulta relevante. Sabemos cuál era su modo de vida y eso también es una cifra o un resumen adecuado de su existencia. Es decir, vivió así, vivía aislado, como una especie de ermitaño en el borde del desierto. Y ese era su signo profético también. Es decir, su actitud profética, porque eso no es un modelo de vida, eso es una manera de hablar también, fundamentalmente en el Bautista como en todos los profetas. Es lo que se llama acción profética, ¿está claro? Él viviendo así llama al pueblo a penitencia. Vive penitencialmente porque porque para eso existe, para llamar al pueblo a penitencia. Eso es como cuando el profeta Jeremías sale a pasear por Jerusalén cargado con un yugo, por ejemplo. No dice ni pío, pero es un gesto a través del cual les está diciendo algo. Es un signo profético, ¿no? Se llaman acciones proféticas. Y el Bautista hace de su vida una acción profética. Él vive así porque tiene algo que decir al pueblo. Y lo que dice es eso que muestra en su vida, ¿no? Hay que hacer penitencia. Hay que desprenderse de todo lo que estorbe la recepción del don supremo de la salvación que llega, ¿no? Y a eso es lo que llama el pueblo: convertíos y creed en el Evangelio. El resumen de la predicación del Bautista. Nada más y nada menos. No dijo nada. Convertíos y creed en el Evangelio. Bien. entonces Ahora, cuando uno piensa Torah, después uno puede tener curiosidad, qué sé yo, si el Bautista tenía la nariz larga o chica, qué sé yo, pero es una estupidez eso. ¿Quién le importa? Eso a los que hacen películas de Hollywood les importa. No. ¿Qué va a ser? las historias de la vida privada. Claro, sí, esas estupideces o sea, no tienen relevancia alguna. No, que decía, cuando uno dice Fíjese que los escritos, eso también hay que entender, eso es propio de la mentalidad de los en general de los semitas, porque no, salvo ya en el semitismo influido por el helenismo en ciertas literaturas, pero en el Antiguo Testamento usted no ve descripción física prácticamente de nadie, ¿no? Salvo algunas raras excepciones con descripciones muy generalizadas, si es muy bajito, si es el caso de David, por ejemplo, porque era el más chiquito de los hermanos, entonces hace una descripción, ¿no? Pero porque es relevante para decir otra cosa, ¿no? Claro. Que Dios no mira la apariencia exterior, sino el fondo del corazón, ¿no? Este era el más jovencito, el más chiquito, este no puede ser. Pero fuera de eso es muy difícil que haya descripciones de la apariencia física de alguien. Se lo puede imaginar como quiera. Jeremías, qué sé yo. Jeremías, Moisés tampoco, ¿no? ¿Cómo era Moisés? Rebusque y busque, no va a decir no dice ni pío la escritura. Si Moisés era alto, petizo, qué sé yo. Si tenía la nariz chata o aguileña, qué sé yo. Moisés era Moisés. Pero la Torah, entonces, fíjense, Torah es correlativo de palabra, dabar, y de Hokmah, que es la sabiduría divina, ¿no? Esas tres cosas forman una unidad conceptual de la que no hay que desprenderse, sobre todo porque es fundamental para este contexto que viene acá, ¿no? La voluntad de Dios expresada por la palabra profética, eso es la Torah, ¿no?
Y esa voluntad procede ¿de dónde? Y de la sabiduría de Dios. Pero el hecho de que se comunique al hombre, ¿de dónde procede? Ahora sí viene el otro. El hecho de que esa voluntad le sea comunicada a los hombres es una cosa que hay que esperar, que tiene que hacer así de suyo. Dios está obligado a comunicarle a los hombres su voluntad. Habíamos leído el Salmo 147, ¿no? Retomemos. Final del Salmo 147. Hemos leído también el 135, ¿verdad? En el 147 está explícito este tema. ¿Qué dice? Acá el 135. El 135, bueno, ¿qué es ¿cuál es el tema del 135? Léalo desde el comienzo. Sí. Aleluya, alabada Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Claro, muy bien. Ahí, en ese versículo inicial usted tiene esa misericordia, después es cantada a través de ¿qué? De todas las instancias en que se manifiesta en el pueblo, empezando por su origen y su existencia, la misericordia de Dios, ¿no? Bien. Entonces, ¿de dónde brota, según la Escritura, este don que Dios hace, esta maravilla que hace Dios al crear un pueblo al cual le revela su voluntad? Y procede de su misericordia, ¿no? De su Gesed, es el término hebreo. Gesed, que quiere decir amor misericordioso, amor generoso, ¿no? De ahí procede el hecho mismo de la comunicación de la palabra de Dios a los hombres. Porque esa palabra, ¿cómo es con respecto? Esa palabra que expresa la sabiduría de Dios, ¿cómo es con respecto a los hombres? Gratuito, digamos. Así. Sí, muy bien. El don de la palabra es gratuito. Pero la palabra misma es inaccesible al hombre. Claro. Es decir, como dice el profeta, los pensamientos, esto es Isaías, los pensamientos de Dios distan de los pensamientos de los hombres más que el cielo de la tierra. ¿Está claro? Entonces usted tiene una distancia infinita, abismal, entre la sabiduría de Dios y el conocimiento del hombre. Que esa sabiduría se le revele al hombre es una condescendencia divina y es algo que supone su misericordia, como dice así, su amor misericordioso para con los hombres. Y de ese amor misericordioso brota el pueblo mismo, ¿o no? ¿Qué dice el 147 al final? Él revela sus mandatos. Él dio a conocer su palabra a Jacob. Su palabra a Jacob, muy bien. Su palabra, ese estaba traducido bien, ¿no? Eso lo habíamos visto en el hebreo. Porque otros ponían su ley y dice... Secretos, sí, en los claro. 70 lo vimos. En los 70 y en el hebreo, me fijé yo. Puede Que ser. decía Dabar. Sí. Ahí estaba bien. Straubinger estaba bien en ese. Yo miré los dos. Sí, pero los 70, porque después dice... Porque los sus 70 decía estatutos y logos. sus mandatos, sí, logos. Que está muy bien, es la palabra. Y Dabar dice el hebreo, ¿sí? No. ¿Sí? Pero después habíamos visto en los 70 los estatutos y mandatos, sus estatutos y sus mandatos de Israel. Que era muy lindo lo de los 70, porque ya lo vamos a mirar. Apangelon ton logon autu to Jacob. Dikayomata kai krimata autu to Israel. Crímata, ¿no? Krimata. Dikayomata kai krimata. ¿Sí? Esos son los dos términos griegos. Sí, traducido literalmente del griego sería sus justicias y sus discernimientos a Israel. Sí, fíjese que son dos palabras mucho más profundas en su contenido significativo que poner como pone ahí. Estatutos y mandatos. Estatutos y mandatos. ¿Se da cuenta? Que parece nada más que yo le mando esto y se acabó. Claro. En cambio el griego pone ahí dos términos que son profundamente sapienciales, ¿no? Sus justicias y sus dikaiómatas, sus juicios justos, quiere decir eso. Claro. No son sentencias cualesquiera. O sus justos mandatos podemos traducir también, porque dikaiómata en griego puede ser o juicios justos o preceptos justos, las dos cosas. Son justicias. Sus justicias, dice. Así, sus justicias traduce Fray Luis de León al traducir este salmo. Sus justicias. ¿Sí? Y discernimiento. Y su discernimiento. Crímata, claro, viene del verbo krinein, que en griego significa discernir. Fíjense que ahí está el discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo que es adecuado y lo que es inadecuado, ¿no? Como contenido de los preceptos. Entonces son dos palabras que van al fondo objetivo, no al hecho de que hay un mandato, ¿sí? Sino a que ese mandato contiene justicias y discernimientos que vienen de Dios, ¿no? Lo cual hace ver el mandato bajo otra luz, a eso me refiero, ¿no? ¿Se entiende? Sí. No es simplemente no es un capricho el mandato, a eso me refiero.
no es una orden arbitraria, es una orden llena de... primero porque es logos en griego, ¿no? Ese dabar es logos. Eso está garantizado en la escritura, en la semántica hebrea de la escritura, porque el dabar, dijimos, procede de la jokmá, es decir, de la sabiduría, es expresión de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, esos mandatos son justos, son sabios, son prudentes, están llenos de verdad, iluminan los ojos, son lámpara para los pasos, ¿no? Como dice el salmista. Entonces, luz en mi sendero, ¿no? Entonces, pero son luz porque proceden de la sabiduría, precisamente porque no son preceptos caprichosos, ¿sí? Sino que vienen de la sabiduría eterna de Dios. Por eso la traducción griega es magnífica acá, ¿eh? El griego de los 70 está maravilloso aquí. Sí. Sí, si uno lee este salmo así, lo canta así, eso es otra cosa lo que dice, ¿sí? ¿Y la Vulgata cómo pone? Anunciavit verbum sum Jacob. Verbum sum está correctísimo ahí. Sí. Palabra, ¿sí? Bueno, sí. Statuta et precepta. Et precepta. Estatutos y preceptos. Eso es Israel. directamente como dice aquí. ¿Sí? Uh-huh. Statuta et precepta sua Israel. ¿Sí? Sí, es decir, hay que ver si las palabras hebreas tienen el matiz este que le introduce el griego, ¿eh? No eso. Ah, claro. O sea, sí. Ahí habría que ir al hebreo, ¿no? Hay que ir al hebreo, claro, sí, sí. Yo fui para verlo, porque me sorprendió que uno ponía, qué sé yo, él me manifiesta su apangelon ton logon, ¿no? Sí, pero el hebreo al que Sí, no me nosotros acuerdo vamos, que- ¿es de ese tiempo o es el No, el hebreo al que vamos nosotros es un hebreo que no nos va a decir nada tampoco, digamos, ¿no? bueno, no nos va a decir nada tampoco, no exageremos tampoco, no es que no nos va a decir nada, es un hebreo tardío, eso sí. Claro. Por eso muchas veces, tanto la traducción de Jerónimo como los 70, sirven para corregir el texto hebreo este que se maneja, que es el llamado masorético. Claro. Porque el masorético es recién del siglo 7-8 después de Cristo. Está fijado ahí. Es un texto hebreo tardío. Jerónimo maneja textos hebreos que son del siglo III, IV de la era cristiana. Los que circulaban entre los judíos de esa época. Son ciertamente más antiguos que el masorético, ¿no? Y los 70, que son judíos de Alejandría, manejan una versión de los libros hebreos muy anterior todavía, porque los 70 se escriben entre el siglo III y el segundo antes de Cristo en Alejandría, así que manejan códices hebreos mucho más antiguos, ¿eh? Y una tradición textual mucho más primitiva que los otros. Ahora, la coincidencia sustancial es amplísima. Por eso digo que tampoco hay que alarmarse tanto Claro. de lo... Sí, el texto se ha conservado en la tradición con mucho respeto, aún entre los judíos, ¿no? Ahora, que algunas cosas las han cambiado, eso también es seguro. Sí. Anuncia su mensaje a Jacob, este que habíamos visto. Que Su no era- mensaje, ¿qué es un mensaje? ¿Sí? ¿De dónde sacó el mensaje? ¿Se da cuenta? No, ¿qué mensaje? ¿Y allá cómo pone? No, Decretos y mandatos. decretos sin mandar. Bueno, pero ¿cómo No, ese sigue? A era el ver, que ¿cómo estábamos sigue? hablando. Porque no fuimos al versículo capital, Sí, que es el que sigue. El versículo que sigue es el fundamental. no hizo tal con ninguno de los otros pueblos. Eso es Eso estaba malísima, traducción horrible. Ah, Las Bueno, otras nosotros- etnias. ¿Era, no? No, otras nada. naciones. Ah, otras. No, ningún otro. Ah, no, otro, está no hay bien. otredad ahí, porque no hay otro. Con El ninguna pueblo es uno solo. etnia, sí. ¿Sí? Sí. U que poiesen justos panti ethnei. A otras. No, panti ethnei. A todas, perdón. Uc epoiesen justos panti ethnei. Traducido al castellano, no hizo así con nación alguna. O a ninguna nación le hizo lo mismo. ¿Está claro? Sí, sí, Eso no lo hizo con ninguna nación, diríamos en castellano. claro. O sea, con ningún gentil, con ninguna gente, con ninguna nación. Ellos no son una nación, ellos son el pueblo de Dios, que no existe más que uno. Claro. Ya en el Antiguo Testamento no existe más que uno. Y en el Nuevo eso de nuevo no se cambia, se planifica. No existe más que un pueblo de Dios, de la alianza nueva y eterna. Ujú, Es uno solo. ujú, No hay los pueblos de Dios, hay un pueblo de Dios. claro. Ese pueblo de Dios abarca todas las naciones. Eso es Jacob, ¿no? Claro, el nuevo es una única iglesia, digamos, ¿no? Sería, Sí, sí, claro. Este es el correlato. El de- único pueblo que es la iglesia, Bien. que es el cuerpo de Cristo. El Israel definitivo. Mm. El único Israel. Por eso el que se llama Estado de Israel no es de Israel. Mm. Sería de Israel si fuese de la iglesia. No es de Israel.
Él revela Es de los Jacob su judíos no palabra. cristianos, que es otra cosa muy distinta. Pero esos no son Israel. El actual. Precisamente son el no Israel. Hay un único Israel, que es el pueblo de Dios. Uli en latín, ¿qué es? ¿Qué cosa? Uli, con doble L. Non fecit ita Uli. Uli de nullus, nulla, ullus, ula, ullum. Ah, ¿Sí? Cuyo negativo es nullus, nulla, nullum. ajá. Uno, Claro, con ullus es alguno, Ujú. uno cualquiera. ¿Sí? Claro, Pero non fecit, ahí tiene la negación. claro, con ninguna. A Sería. ninguna nación le hizo eso. ¿No? A ninguna nación trató así, suelen traducir. ¿No? Claro. Con ninguna nación hizo así. Ujú. ¿Cómo te lo pone la Vulgata? Non fecit ita Uli nación. Uli nación, y está exacto, correctísimo. Está perfecto, y Jerónimo. Está muy bien. No hizo tal con ninguna nación, dice. No hizo tal con ninguna nación. Muy bien. Ni le dio a conocer su voluntad. Acá, es Precepto más, sería acá como marca más, sus- dice, ni una sola sus juicios conoció. Ni una sola sus juicios conoció. Exacto. Muy bien. Precepta sua non manifestavit. Claro. Es. Vale. Caita crima tu uk edelos en autois. Ni les reveló sus discernimientos, diría los 70. ¿No? Claro. A ninguna nación hizo así, con ninguna nación hizo así, ni les reveló sus, o les develó sus juicios, sus mandatos. ¿No? Preceptos y juicios, traduce este. Preceptos y juicios. Y allá ponen dos palabras, No, Jerónimo. preceptos. Reléalo. Acá pone Jacob, él revela a Jacob su palabra y después dice sus preceptos y sus juicios a Israel. Ah, no, pero ese es el otro. Ah, el ese es el versículo, principio, sí, pero sí, el sí. otro versículo que sigue, no hizo tal, No, es el último. el último. El último que dice. Eso. ¿Qué dice? Él revela a Jacob su palabra. No, pero ese no es el último. ¿Ese qué número tiene ese versículo? 19. ¿Y el 20? No hizo tal con ninguna nación, Ese estamos viendo. ni una sola sus juicios conoció. Ni una sola, sus juicios conoció. Ahí hay juicios solamente, ¿está bien? A ver, hay un asterisco. Sí, acá. pero conoció, pone, invierte la cosa. Porque ¿cómo pone allá? A ver. El 20 dice, no Sí. hizo tal a gente alguna y a ninguna otra manifestó sus juicios. A ninguna le manifestó sus juicios. Eso es, sí. Ukedelosen autor, y a esos no les manifestó sus juicios. ¿Cómo pone el Jerónimo? Precepta sua non manifestavit eis. Non manifestavit eis. Exacto. Exactamente. Pero, Sí. gente, Porque es decir, las dos cosas, acá los dos versos del versículo final están centrados en la acción de Dios. Ahí en cambio el último lo pone como el verbo que afecta a los hombres, ¿no? Porque pone conocer, que sería el resultado de la revelación eventualmente, Claro. pero no es la acción divina. ¿Se entiende? Ujú. Ahí es una equivalencia conceptual, pero por correspondencia, no es exactamente lo que dice el texto. Bueno, tendríamos que ir al hebreo. Bueno, acá por ejemplo en el hebreo hay un problema de numeración, ¿ves? Porque Ese es el problema que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Que me aparecen entre paréntesis. no, lo tenemos desde hace poco tiempo, relativamente. No tendríamos por qué tenerlo. Porque ese problema está introducido artificiosamente. Porque se sabe, todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que la numeración del masorético es incorrecta. O sea, con la Vulgata, Que la numeración de los 70 de la Vulgata es la que usaban los antiguos judíos. ¿No? 147, ¿no? 147, 147, 19, 20. sí, porque ahí se junta, ¿no? Sí, la numeración hebrea ahí pone un solo salmo donde hay dos, ¿no? Claro, acá Claro. es 146. 146 y 147 de la Vulgata de los 70 en el hebreo es un solo salmo, ¿o no? Claro. 147. 147. Claro. Claro, el hebreo junta, digamos, Junta dos salmos. los salmos. Por eso llegamos al versículo 20, cuando en el si usted va al 147 en la Vulgata tiene 9 versículos, ¿o no? No sé. Pero este es en el 145. Pero el 140... 146, pero 147 era. ¿Qué pasó acá? El que sigue, sí. Claro, 146, que es 147, 1:11 de los hebreos, Ujú. ¿no? Y 147, que es 147, 12 a 20 del hebreo. Claro, porque acá ya le introduce la numeración, ¿ves? De los versículos, no están como corresponden acá. No sé por qué acá está. Ah, porque ya me acuerdo qué pasa acá. Porque esta tiene la Vulgata Clementina, el texto del Salterio de la Vulgata, y acá en otra columna paralela, el texto de la traducción de los Salmos que hizo el Pontificio Instituto Bíblico en la época de Pío XII, que es absolutamente
Esa no la fue un fracaso, ¿no? horrible, sí. Cardenal Bea. Sí. Realmente era más erudita. El cardenal Bea, sí, eso no se puede cantar en la liturgia, no se puede ser mamarracho. Bien, bien. Pero ¿por qué? Es otra traducción totalmente, distinto, sí, sí, totalmente distinta, sí. Una neovulgata. Ah, Que no, ah. se llama neovulgata sin fundamento. Porque aquella sí trata de seguir la vulgata y corregirla solamente en algunos pasajes. Esta no, porque esta es una O sea, fue una traducción cuestión estilística, totalmente ¿no? distinta. Esta sí, totalmente, intentó- otra traducción. Una nueva traducción. Bien. Pero esperen que quería ver el hebreo. ¿Cómo dice el versículo 9 o el 20 del conjunto? No hizo tal a gente alguna, y a ninguna otra manifestó sus juicios. Claro, sí. ¿Cómo que no dice nada? Usted hizo lo mismo. ¿En cuál? En el versículo final del Salmo 147, Sí, pasa que estoy Manuel. en el 20. En el 20. Está bien, no pensé que estaba buscando en el 12. El hebreo añade aquí aleluya, dice. Sí, aleluya al final tiene, sí. Emitido por griego. Eso es correcto, sí. La Vulgata también está. ¿Qué? Acá también está en la Vulgata. La burleta pone el aleluya. Sí, sí. Sí. Y el hebreo está así, aleluya. Ahí se termina, sí. Este No está- hizo tal a ningún pueblo gentil, o sea, a ninguna nación gentil, a ninguna nación, exacto. Nación está perfecto, ¿sí? No hizo tal a ninguna nación gentil, ni le manifestó sus juicios. ¿Eso dice? Y a ninguna otra manifestó sus juicios. Eso es. Y le manifestó sus juicios. ¿Está bien? ¿Qué dice nación? A mí me intriga porque dice Jacob e Israel. ¿Qué cosa? No, Acá como hay. equivalente, ¿no? Claro, ¿por qué ponen una Jacob y Claro, otra no me Israel? acuerdo Pero como- por qué la diferencia entre Jacob y Israel. Jacob e Israel están sinonímicamente acá. Jacob e Israel son los dos nombres de Jacob. Claro. Jacob es un nombre de origen y Israel Después, como lo llama Dios. claro. Es el nombre, pero se usan Jacob e Israel, se equivalen al pueblo de Dios, sí. Son el nombre, como se dice, del patriarca epónimo, ¿sí? Es el patriarca del cual el pueblo recibe nombre. Claro que el pueblo normalmente se llama Israel, no Jacob. Pero hablar de Jacob junto con Israel es decir lo mismo, ¿sí? No por diferenciación acá, sino por equivalencia, ¿sí? Además, mientras Israel connota a Jacob como patriarca del pueblo, del cual procede el pueblo, Jacob lo connota en relación a la revelación patriarcal, porque el Dios que se manifestó a los patriarcas es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Nunca de Israel. Claro. Entonces la equivalencia se refiere al mismo, ¿sí? Siempre Jacob, Israel es el mismo, pero connotando en un caso, digamos así, el origen del pueblo y en el otro la manifestación primera de Dios a su elegido, ¿no? A los patriarcas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Volvamos aquí. Bueno, ¿por qué estamos leyendo el 147? Para repasar esa idea que podemos expresar así. El don de la palabra es un don de la misericordia de Dios, es una maravilla de Yahvé, ¿sí? Entra dentro de las maravillas de Yahvé que canta el Salmo 135, cuyo estribillo es: porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, o su amor, su clemente amor, o su amor clemente, como se quiere. Bien. Su Gesed es en hebreo. Gesed. La Gesed de Yahvé es eterna. Ahora sí vamos al texto de Mateo 5, ¿no? Hemos aclarado ley y profeta, que forman una unidad conceptual hasta tal punto que la ley y los profetas se entienden como si fuese un nombre de una sola cosa, ¿no? La ley y los profetas. No hay que, insisto en esto, ¿no? A nosotros nos puede sonar como dos cosas que están coordinadas por juxtaposición, ¿no? Como si fuese la mesa y la silla, ¿no? Pero la ley y los profetas en la mente bíblica forman una unidad conceptual, ¿sí? Podríamos decir la ley de los profetas, ¿no? O la ley que nos viene por medio de los profetas. Cualquiera de esas expresiones con subordinación entraría mejor en el concepto, ¿se entiende? Porque es la ley mediada por los profetas, ¿no?
Quiere decir la voluntad de Dios dada a conocer por medio de la palabra profética. Ese es el concepto, que se entiende bajo el nombre la ley y los profetas. ¿A qué se refiere? Dijo también ley y los profetas y demás escritos. Los demás escritos se añadían también a veces. En los escritos apostólicos aparece a veces así, ¿sí? En el libro de los Hechos. Los demás escritos son eso se añade, los últimos escritos del Antiguo Testamento los llaman los hebreos ketubim, es decir, escritos. Son en general los libros sapienciales. ¿Sí? Escritos menores suelen aparecer, ¿no? Sí, eso es una manera de hablar impropia, porque no, si es palabra de Dios no puede ser menor de nada. Son menores. No hay mayores y menores. Pero escritos es una tercera categoría que se añade a la ley y los profetas, el Torá, Buenebim, ¿no? Como categoría de libros. Pero eso es para armar, digamos así, la estructura del Antiguo Testamento, que es una cosa distinta al significado conceptual de la expresión, ojo, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es distinguir tipos de libros y otra cosa es que hay libros de la Torá, los libros proféticos, los demás escritos. Eso distinguen las colecciones dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? Y otra cosa es hablar de la ley y los profetas, como habla acá nuestro Señor Jesucristo. La ley y los profetas en el sentido conceptual trasciende los libros de la Escritura, ¿sí? Claro. Es algo anterior a los libros de la Escritura. No se puede separar de los libros de la Escritura, pero es una cosa anterior y más profunda, ¿no? Hasta tal punto que él viene a darle plenitud. ¿Se ve? O sea, no es el Pentateuco, digamos. No, claro que no. Ahora, la Torá por antonomasia son los preceptos de Dios que constan en los libros del Pentateuco, ¿no? La Torá por antonomasia, digamos, porque ahí se manifiesta la voluntad de Dios que el pueblo está llamado a cumplir, a vivir, ¿no? Pero no se reduce a eso nunca la Torá. Por eso es la Torá y la ley y los profetas, ¿no? Bien. Lo que Jesús dice acerca de la ley y los profetas es que no ha venido a abrogarla o a... ¿Qué otra traducción tiene? Abolir. Abolir, perfecto. No ha venido a abolir, a abrogar, a disolver, dice acá el texto Griego. Cataliza, ¿sí? Abolir, con acá extraordinario. Abolir está bien, sí, y abrogar también. Solvere, dice el latín. Solvere, que en latín está mejor, porque el latín que tiene esos términos jurídicos, nosotros tomamos del latín, tanto abolire como abrogare son términos latinos, y de estricto significado jurídico. Jerónimo sabe el latín jurídico, pero no pone ninguna de las dos cosas. Pone solvere. Porque fíjense que esas traducciones de abrogar y abolir son correctas, pero inducen a entender la ley y los profetas como un conjunto de mandamientos. ¿Se entiende lo que digo? Únicamente los preceptos. Claro. Porque ¿qué se abroga? Un precepto. Un precepto, una ley, pero no Claro, la una ley ley en el pensada, sentido sí. más amplio y profundo. Eso se puede disolver, como disolvere, ¿no? Cataliza, que dice el griego, que es lo que dice el texto, ¿eh? Cataliza y no tiene sentido jurídico griego. No necesariamente, no, es mucho más amplio, ¿no? Cataliza, a la plerosa. No he venido a suprimir, sino a Darle plenitud. dar plenitud. Ese es el concepto básico. No he venido a suprimir, ¿sí? Pongamos suprimir para tener un concepto que en castellano más o menos equivale a esto que dice el griego, o el latín también, solvere, ¿no? Suprimir, eliminar, ¿no? No he venido a suprimir, sino a dar plenitud, a plenificar, ¿sí? No hay objeto directo de esos dos verbos, se supone lo anterior. O sea, La ley y los profetas. la ley y los profetas. Que ahí sí decía, no he venido a suprimir o abrogar o abolir la ley y los profetas, ¿no? ¿Está claro? No he venido a suprimir, no juzguéis o no vayáis a juzgar que he venido a suprimir la ley y los profetas. No he venido a suprimir, sino a dar plenitud. Está clarito. En el contexto es claro que el suprimir y dar, no suprimir, sino dar plenitud, se refiere a la ley y los profetas, porque viene de que decir eso, ¿no? ¿Está claro? No he venido a suprimir, sino a dar plenitud ¿a qué? A la ley y los profetas. ¿Está claro o no? A plenificar. Ese plenificar dijimos que conceptualmente lo podíamos relacionar con qué. Usted lo recordó hoy de entrada. Ahí, por eso ahí yo lo detuve, que sí. Cumple, culmina y haya plenitud. Claro.
Son tres aspectos del planificar, ¿no? Son tres aspectos del planificar, ¿no? ¿Qué hay de eso? Porque lo que hay que entender acá es que esa palabra de Dios comunicada mediante los profetas al pueblo, ahora va a ser planificada, ¿no? ¿Qué quiere decir que va a ser planificada? Que alcanza su perfección. Que alcanza su... Muy bien, planificada, podemos decir que alcanza su perfección o plenitud. Muy bien, pero ¿qué significa eso? Y por eso la dividíamos en estos aspectos, ¿no? Primero que nada, hay un cumplimiento ahí. Sí, se cumple lo que se había dicho. Lo que se había ¿qué? Prometido. Lo que se había prometido o anunciado se cumple. Muy bien. Básicamente, ¿qué cosa? Y la La salvación. venida. el don La de salvación mesiánica. Ujú. Eso es lo que Sí, se sí. cumple, ¿no? Es decir, la salvación mesiánica que había sido anunciada se cumple. Primera planificación, ¿verdad? Fíjese que el cumplimiento no es en sentido moral de los mandatos. ¿Está claro? Sí, sí. Que es lo que puede malentenderse si uno dice no he venido a abolir sino a dar cumplimiento, ¿no? Como si Jesús se produciera como modelo del cumplimiento de los preceptos. ¿Se entiende? No es eso. Porque la planificación es mucho más amplia que el cumplimiento. Pero además cumplimiento hay que entenderlo de la ley y los profetas fundamentalmente ¿de qué? De la De escritura, cumplimiento de las promesas, claro. De lo que había sido anunciado o prometido. Eso es lo que se cumple. ¿Se entiende? Al pueblo le hacía anunciado el reino mesiánico. Y eso es lo que se cumple. Entonces, Creo que en su sí, persona, digamos, se cumple. evidente. Entra el reino en el mundo. A través de él. Eso es lo que está... Eso es lo que se cumple. En su persona, pero no solo en su persona, sino a través de él, ese reino queda instalado en el tiempo. No se agota en el tiempo, porque la plenitud del reino está más allá del tiempo, pero queda instalado en el tiempo. Es el reino mesiánico. Pero tiene Ahora, que ver con eso de que ahora el reino está cerca, que habíamos comentado. claro, también. sí, O sea, obviamente. está El próximo, en el anuncio del Bautista. Sí. Claro. Pero en el sentido de que está próximo, es decir que es... Que ahora el reino está al alcance. Claro, al alcance. Es asequible. ¿Sí? Algo de eso cuando también lee, cuando en el... Ha llegado. En la sinagoga, ¿no? No dice, Lógico, sí. cuando se presenta. Esto que estoy leyendo, eso lo dice él expresamente. Ahora vamos a leer eso. En la sinagoga de Nazaret. Ahí está el cumplimiento, ¿no? Es decir, planificación quiere decir que se cumple lo anunciado. ¿Qué más quiere decir? Que culmina. Que culmina. Además de cumplimiento hay culminación. ¿Qué quiere decir culminación? Llega a su punto Más alto. Claro, que la ley de los profetas llega a su punto supremo, ¿no? El culmen es lo más elevado, lo más alto, lo más perfecto de algo, ¿no? Ahora, la comunicación de la palabra, la comunicación de la voluntad de Dios a los hombres por la palabra, ¿llega a su culminación con Jesús o no? Sí. Evidente. ¿Se ve? Primero porque Él es el Logos. O sea, no, eso es lo que dice la primera de los hebreos, ¿no? Ahora vamos a leer esto que estoy citando. ¿Qué es lo que dice la primera de los hebreos? En otros tiempos. En otros tiempos, de muchas maneras, habló el primer versículo de la Epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, ¿no? En otros tiempos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de hombres enviados por Él, que eran los profetas. Pero ahora nos ha enviado a su único Hijo. Ahí está la culminación de toda la economía de la revelación, que es la ley y los profetas. Porque ahora ya no se trata de profetas, ahora ha venido el Hijo. Y el Hijo es más que profeta. ¿Sí? Sí, sí. Sí, claro. No, Francisco me preguntaba el tema Sí. de la economía, el significado del término. Claro, pues yo no economía entiendo muy en del teología. concepto de ahora que hay. Ah, Con claro, economía. no. Economía quiere decir, en el término teológico, es una palabra que usa San Pablo varias veces, ¿no? Economía quiere decir el designio de Dios y su cumplimiento en el tiempo, según la providencia de Dios. ¿Está claro? En orden Claro. a la salvación de En su orden pueblo. al cumplimiento de su designio eterno, claro, sí. Cuando se habla de la economía se habla de eso, como si dijésemos, para poner un equivalente aproximado, el plan de Dios, el designio de Dios, ¿sí? Eso es la oikonomía, pero connotando además, en Pablo, cuando se dice oikonomía, no es solamente el designio de Dios en cuanto está en su eterna sabiduría, sino en cuanto se realiza temporalmente, ¿no? Es el designio y su cumplimiento. Claro. Eso es la economía, ¿está claro? Entonces, la economía acá llega a su culmen, ¿o no? Es claro, llega a su punto
¿Supremo de qué? ¿De manifestación de la palabra de Dios o no? ¿De manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo? Claro, sin duda. Y de ahí viene una tercera cosa, ¿que cuál es? No, que haya plenitud. Dijimos, a ver, que la Sí, la se planificación implicaba El cumplimiento, cumplimiento, culminación culminación, y que haya plenitud. plenitud ahora, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir plenitud de qué? Eh, A ver, fíjense, si hay cumplimiento porque había anuncio, sí, ¿no? Si hay culmen es porque había preparación. claro. Ahora, si hay planificación es porque había cosas como Perfectas, Im- incompletas. Imperfectas. incompletas, muy bien, incompletas, imperfectas. Eso se sigue de la preparación, porque lo que prepara no es aquello que prepara, ¿no? Claro. Es un encaminamiento hacia. Ujú. Pero lo que encamina, cuando llegamos al término del camino, ya no queda como encaminante, Ujú. porque ha sido alcanzado el término, ¿o no? Ujú. ¿Se ve? Sí, sí. En esa planificación poníamos montones de cosas, ¿o no? Por ejemplo, el culto. Si yo aplico al culto del Antiguo Testamento lo que dice acá Jesús, ¿es cierto? No he venido a suprimir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Y sí. Pero claro que sí. ¿O desaparece el culto sacrificial? No, pero alcanza plenitud, ¿o no? Claro, porque aquellos sacrificios que eran figura y preparación, ahora quedan superados, trascendidos por el único sacrificio redentor, que es el de la nueva y eterna alianza. ¿Está claro? Ujú. ¿Desaparece el sacerdocio? No, alcanza su plenitud. Porque el sacerdocio aaronítico ahora desemboca en el sacerdocio cristiano, donde el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. El verbo encarnado. Claro, si no hay plenitud, ¿qué no va a haber planificación? Va a comparar a Aarón con Jesucristo. No, claro. Hay planificación. ¿Por qué? Porque ahora viene la realidad más plena, ¿no? De aquello que estaba preparado, anticipado, prefigurado, ahora se da la verdad, como dicen los padres, ¿no? Ujú. Es decir, eso que era prefiguración ahora alcanza su forma plena y auténtica, o sea, su verdad Ujú. definitiva. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el sacerdocio de la antigua alianza ahora es sustituido por el sacerdocio de la alianza nueva. Sustituido no sería del todo correcto, es planificado. ¿Está claro? Ujú. Porque todo lo que tenía de auténtico es conservado, pero al mismo tiempo es trascendido. Claro. ¿No? Sí, sí. Se Porque no advierte es algo esto. totalmente otro. No es algo totalmente otro y ajeno. Dicho, claro. Claro. Ujú. Porque además porque los dos proceden de la voluntad, del mismo designio de Dios. Claro. Entonces, uno procede como preparatorio y el otro como definitivo. Claro. Pero el definitivo, ¿qué es del anterior? Es la planificación. ¿Se ve? No hay más templo ya. Se acabó el templo. Y de nuevo, sí, no. ¿Por qué? Y porque sigue habiendo templo, ¿o no? Ujú. ¿Y quién es el templo? Y Cristo. El mismo. Primero, claro, sí. Es lo que les dice o no. Sí, sí, sí. En cuanto a su Diferente. cuerpo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y Juan aclara, lo decía refiriéndose al templo, que es su cuerpo. Claro. ¿Y por qué? Él es el templo. Y de él Y y porque si no, después él y los cristianos, dirá Pablo, ¿no? Claro. Y porque es donde inhabita Dios en. Claro, porque es donde está la presencia de Dios en el mundo y en el tiempo, ¿no? Que esa era la idea del Es texto. el lugar de la presencia. Claro. El lugar de la presencia ahora que sigue siendo. La edificación esa que originalmente hizo Salomón para contener el tabernáculo y los restos del tabernáculo y la arca de la alianza, ¿no? Reemplazar al tabernáculo de alguna manera, ¿no? No, claro, ya no. Ese no es el lugar de la presencia. Ese es un lugar que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo y que la manifestaba hasta que llega la presencia más plena, ¿no? Ujú. Ahora el templo es Cristo, claro. Él es el templo. Por eso expulsa a los mercaderes del templo. Eso es lo que significa la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Esta economía ahora está superada. Y a eso se le agarra para cualquier lado. Sí, echado a los mercaderes para que no cobrasen de más las cosas. No dice ni pío de eso el texto, no dice nada de nada. Porque lo que hace alusión es el texto de Jeremías de la cueva de ladrones, ¿no? Y yo eso se los expliqué, ¿no? La cueva de ladrones no es donde se roba. Nadie roba en la cueva. Y los ladrones que roban en la cueva, ¿no? En la cueva se esconden.
¿Está claro? Hacer del templo una cueva de ladrones es hacer del culto del templo un lugar donde esconden sus pecados y su falta de fidelidad a la palabra de Dios, ¿no? Yo voy al templo, me refugio como un ladrón en la cueva, ¿no? Ofreciendo el sacrificio en el templo, y después salgo de ahí y hago lo que se me antoja, ¿sí? Y de la ley de Dios me olvidé para siempre. ¿Está claro? Eso es hacer del templo una cueva de ladrones. Y es lo que están haciendo los judíos de su tiempo, porque están, como les dice a los fariseos, ustedes se acuerdan del diezmo, de la menta y del anís, pero se olvidan de la justicia y la misericordia, es decir, de la totalidad del don de Dios, que soy yo. Eso no lo dice explícitamente, pero es lo que está diciendo. Es decir, si ustedes me ignoran a mí, no cumplen con la voluntad de Dios. Y la expulsión simbólica de los mercaderes es eso, este culto, acá el templo soy yo ahora, mírenme. ¿Se da cuenta? Este templo que es figurativo ya se acabó. Es lo que implica la rasgadura del velo del templo en la pasión, ¿no? Que dice Mateo. Si el velo del templo se rasgó de un extremo al otro. Esa es la caída de esa dimensión preparatoria de la economía, que ahora es planificada, insisto. Porque no es que desaparezca el templo, ahora el templo ha llegado a su plenitud, ¿no? Y los sacrificios han llegado a su plenitud, y el culto ha llegado a su plenitud. Y la ley también, claro que sí. Y la ley también, porque ahora la ley llega a su plenitud. Se hace ley no meramente extrínseca, sino ley, como decía ya el profeta Ezequiel, escrita en el interior, en el corazón, porque es ley impresa en el interior del ser y del obrar de los hombres por la gracia de Cristo. Claro, hace referencia a la gracia, ¿no? Claro, que es la contraposición que hace Pablo, ¿no? Entre la Torá y la Haris, ¿no? Sí, el nomos del Antiguo Testamento lo ha superado por la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que salva? A los del Antiguo Testamento también lo salva la gracia, ¿eh? Claro. A los que han sido fieles a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento los salva la gracia, no la Torá. Pero la Torá no salva a nadie, dice Pablo. Lo que salva es la gracia de Cristo. A los anteriores y a los presentes y a los futuros. Es lo único que salva. Esa gracia abarca todos los tiempos. Eso es lo que Pablo enseña con toda claridad, ¿no? La gracia es la que salva. Porque los que estuvieron antes creyeron en el Cristo por venir. Claro. Y se salvaron en cuanto que se atenían a su gracia. Y han recibido esa ley que se les dio como gracia, ¿no? Como gracia de Dios. Porque el mismo Pablo dice, esto quiere decir que la ley es despreciable, que los preceptos de la ley no valen nada. No, los preceptos de la ley son dignos de toda alabanza, deben ser cumplidos, deben ser reverenciados. Imagínense que Pablo, hijo de fariseo, discípulo de Gamaliel, tiene un respeto reverencial por la Torá como conjunto de preceptos. No es que dice que eso es malo. Claro. Lo que dice es que eso no salva. Sin embargo, ahí se agarra a Lutero, ¿no? Lutero se agarra de lo que sea. Si Lutero esa concepción Lutero la desfigura por completo porque entiende por ley los mandatos del Evangelio, lo cual es un disparate, se da cuenta, porque no tiene ni pie ni cabeza lo que dice. La instrucción de Lutero es totalmente desmadrada, no es exégesis. Lutero le mete su mente ahí al texto de Pablo y le hace decir a Pablo lo que piensa él, pero no se preocupa por estudiar lo que dice Pablo jamás. Las exégesis de Lutero son todas así. El texto sagrado a Lutero le importa un comino, porque él es el nuevo profeta que tiene la revelación suprema. Eso es lo que él está implicando siempre. Y nadie entiende la revelación más que él, porque él tiene la plenitud de la revelación. ¿Se da cuenta? Eso ni siquiera está implícito, ¿no? No. Lo dice él. Lo dice con toda claridad. ¿Sí? Es una bestia. Lo dice así explícitamente. A mí nadie me puede corregir. Nadie me puede corregir. Ni el Papa, ni todos los obispos, ni todos los doctores de todas las universidades de la cristiandad, ni todos los santos padres de la iglesia. El único que me puede corregir es Cristo, y yo soy la boca de Cristo. Así termina el párrafito. Tal cual, después si quiere lo buscamos y se lo lee. O sea que Cristo tampoco lo puede corregir, porque Cristo habla por medio de él. Claro. Así que o se autocorrige o no hay corrección posible. Y como Cristo y como él no se corrige nunca a sí mismo. Chao, listo. Se acabó. No es terrorífico. No, Lutero es un tipo de enfermante. Era un enfermo. Un enfermo mental, pero no en el sentido
psiquiátrico, sino en sentido espiritual, ¿no? Un delirante, pseudo-mesiánico, ¿no? Volvamos al texto. ¿Mm? Porque acá lo que tenemos que entender ahora es el versículo que sigue, ¿no? Ya estamos con el 17 y el 17 está clarito, ¿no? Creo. Sí. No sé si está clarito, Sí, pero lo hemos comentado ya suficientemente. Sí. Fíjense todo lo que dice ese texto, ¿no? Ese versículo 17 que hemos examinado es de una densidad enorme, porque ahí nuestro Señor Jesucristo está usando una serie de términos que tienen una correlación hondísima en la tradición bíblica, ¿eh? Y ese concepto de planificación, que está recogiendo todo lo que puede llamarse la tensión escatológica del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? El anuncio de los tiempos mesiánicos, por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Que ya empieza con el propio Moisés, ¿eh? Porque Moisés habla de un profeta semejante a mí, que será enviado, es decir, que establecerá una alianza nueva. ¿Se ve? Además de los profetas que vendrán y a los que reconocerán porque lo que digan es siempre homogéneo con lo que él les ha transmitido, y además porque lo que digan como anuncio se cumplirá. Y eso les permitirá distinguirlos de los falsos profetas, ¿no? Pero además les habla de un profeta por excelencia que vendrá al final, ¿no? Ahí ya empieza el anuncio mesiánico, con el propio Moisés, ¿eh? Lo que pasa es que ese anuncio mesiánico a lo largo de la tradición profética del Antiguo Testamento se va a ir precisando, se va a ir aclarando, ¿no? Va a ir perfilándose con nitidez, ¿no? El Mesías como profeta ya está en el origen del pueblo, ¿no? Después vendrá el carácter regio del Mesías, ¿no? El Mesías es rey. Es a través de toda la historia de la monarquía, precisamente a través de la cual se revela la realeza de Dios, ¿no? Y el concepto de ungido de Yahvé. Fíjense que en los salmos David es muchas veces llamado mi ungido, ¿no? El ungido de Yahvé, porque es ungido por Yahvé, ¿o no? Es decir, lo unge el profeta y juez Samuel por mandato de Dios, ¿no? Ahí nace el concepto de Mesías o de Cristo, como el ungido de Dios, que es el rey. Además en David, ¿por qué David es figura del Mesías? No solo por la unción real, sino porque también es profeta, ¿o no? ¿Cuál es el don profético de David? El de la descendencia. No, él recibe profecía natal, es un profeta que le anuncia, ¿no? Que el trono permanecerá estable en su casa para siempre, ¿no? Ahí está hablando de un reino para siempre. El reino mesiánico es un reino para siempre, que queda asociado al linaje de David, ¿no? Pero es para siempre. O sea que no es un reino meramente temporal. No es un reino de este mundo, que no puede ser nunca para siempre. Claro, eso es difícil de encajar en... Claro, pero eso ya está anunciado con Natán, en la época de David, ¿no? No digo, es difícil de encajar en la idea judía del reino, ¿no? No, en la idea del reino de ciertos judíos de la época de Jesús. Claro, sí, no, y después de que todo han el judaísmo rebajado el concepto de reino. El judaísmo anticristiano obviamente ya temporaliza el reino por necesidad. Claro. Porque al rechazar el reino auténtico tiene que crear una figura antitética de reino. Claro, pero eso como algo temporal. Claro, como algo puramente temporal, meramente temporal. Claro, pero eso por sentido, es decir, por razón natural no pueden... Sí, eso va contra la escritura del Antiguo Testamento, claro. Lisa y llanamente. Pero es que la escritura es una unidad. O se la toma entera o no se la toma. Por eso hasta cierto punto es una falsedad decir, bueno, los judíos compartimos el Antiguo Testamento, un comino. O para decirlo mucho más elegantemente al modo escolástico, distingo. Materialiter concedo, formaliter niego. Es decir, compartimos los mismos textos, materialiter, concedo. Y habría que hacer distinción. Subdistingo. Pero parcialmente de modo material, porque tampoco reciben todos los textos del canon del veterotestamentario, porque la primera reacción anticristiana del judaísmo en lo llamado la reunión de rabinos que se realizó en Yamnia en el año 70 de la era cristiana, lo primero que hacen es suprimir todos los libros que no están compuestos en hebreo del Antiguo Testamento. Eso los elimina. ¿Por? ¿Con qué? Por una especie de reacción que quiere suprimir todo lo que no sea estrictamente hebreo, es decir, lo que puede ser visto como una contaminación que viene del mundo helenístico, ¿no? Cuando en realidad son textos judíos, no tiene nada de decir, pero lo que pasa es que están escritos en griego.
¿sí? Además son textos divinamente inspirados, que han sido recibidos como tales en los últimos siglos, pero ellos los eliminan porque están escritos en griego. O sea, se quieren crear un judaísmo nacionalista, digamos así, que no admite más que los textos hebreos. Que Así llamativo que, también con el protestantismo, que claro, es el mismo, hace la lo mismo, contaminación Lutero hace lo pagana. mismo, exactamente, tal cual, sí, sí. Lutero es la boca de los rabinos de Yamnia, ¿no? De Jesucristo. Bien, eso sí. Ah, sí, sí, a eso estaría correcto. Bien. Volvamos acá. ¿Qué es de lo profético de David? ¿Qué es lo profético de David? ¿Por qué David es profeta y rey? Y según la liturgia cristiana es así. El profeta David es un santo, ¿no? Tiene su fiesta litúrgica y todo. En la iglesia romana. El santo rey y profeta David, así se lo llama. Sí, pero no se sabe si existió. Por eso se lo saca. No ¿verdad? se sabe si existió. Dejémoslo ahí. ¿Se saca la fiesta litúrgica? No sé. No, no, porque se saca. ¿No? Sí, pero ¿Quién lo sacó? Judas. Judas. Judas dice, Judas, dice usted. Por eso sí, Judas. No. Es decir, la memoria litúrgica existe. ¿Sí? Si usted va ¿cómo se llama? Al martirologio romano, está en su día. Lo que no tiene es decir, es una memoria, no tiene carácter de memoria ni litúrgica, ni obligatoria, ni libre, sino que está en el martirologio, ¿no? Pero está en el martirologio. sí. Santo profeta David. El santo profeta David. Pero ¿por qué no está el carácter profético de David? Pues profecía también se malentiende profecía. Porque el profeta no es solamente el que anuncia las cosas por venir. Ah, que es imagen también. Profeta es también el que manifiesta al pueblo lo que ha acontecido. Le trae la memoria de quién es y de que se debe a su Dios y Señor, que es su rey. ¿Qué se le atribuye a David? El canto. Claro. Por eso lo representan siempre con un salterio en la mano, ¿no? Sí, el salterio, Claro, el salterio, instrumento sí. de las cuerdas, el salterio de cacorde, ¿sí? Sí. El salterio de 10 cuerdas. Es el cantor de la divinidad por excelencia, es el salmista primero, principal, por eso es profeta, porque canta la alabanza del Señor. Salterio. El salterio, de ahí viene el carácter profético de David, ¿sí? Lo que pasa es que no solemos asociar profecía a eso, y eso es profecía por antonomasia, la alabanza divina. ¿Cómo va a ser profético eso? Pero la profecía, entonces, ¿qué? Para definirlo, digamos. Profecía ¿quién es el profeta? El que habla El que habla al pueblo de parte de Dios. Y bueno, Claro. ¿el canto de David es divinamente inspirado o no? Sí. Y sí, es el salterio. ¿Por qué para la iglesia es la alabanza por excelencia el salterio? ¿Y por qué es? Y porque es Canto palabra de de Dios. Dios, claro. No se puede equiparar a ningún otro canto. Claro. Puede haber cantos muy bonitos y muy lindos, pero ninguno tiene la jerarquía del salterio, porque es la palabra de Dios divinamente inspirada. Y aparte le ponía música, ¿no? Se cantaba, eso sí. Eso quiere decir salmo. Salmo en griego o shirim en hebreo significa canto, cántico. ¿Sí? Salmos son cantos. Salmo se puede leer, pero mejor es cantarlo, porque un canto se canta. ¿Sí? El canto, ¿Y los el judíos canto qué hacen para cantar. hoy día con los salmos? ¿También los recitan? ¿Cantan? Sí, recitan, sí, cantan a su manera, sí. Es un canto recitativo, sí. Como el de la iglesia también. Sí, en la sinagoga cantan los salmos, sí. Bien, vengamos aquí. Vamos al 18, a ver, lea el versículo 18, si no, no avanzamos nada. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Muy bien. Ahí habíamos dicho, la introducción esa es una introducción típica del modo de hablar de nuestro Señor, ¿no? Es decir, amén os digo, ¿no? Amén, dico vobis. Amén. O sea, amén dico vobis en latín, exacto. Amén os digo, ¿no? Dijimos que amén, ¿qué significaba? Así es. Así es en verdad, plenamente, Con una certeza totalmente, Enfático. exacto. Así es enfático, muy bien. Eso es el amén. Así es enfático, ¿no? Y por eso es expresión de qué? De la De la plena certeza, ¿sí? Eso es el amén.
expresión de plena certidumbre, de plena certeza. De Si garantía esa divina, digamos. sí, de garantía divina. Si esa certeza se entiende en sentido ontológico, que es el sentido más profundo, el amén de Dios es el mismo Jesucristo. ¿Se entiende? Porque certeza es correlativo de verdad, ¿no? Y como Él es el camino, la verdad y la vida, es el amén. El amén en el sentido de la perfecta certeza del cumplimiento de nuevo, de lo que Dios anuncia y de lo que Dios quiere, ¿no? Pero acá la expresión amén, que es muy característica del modo de hablar de nuestro Señor, digo, ¿no? Muchas veces introduce así el discurso cuando le quiere dar precisamente una introducción enfática, ¿no? Dice, que a veces traducen en verdad os digo, no sé cómo traduce ahí, ¿cómo traduce? Sí, os lo aseguro. Sí, os lo aseguro. ¿Y allá cómo pone? Claro, suele repetir En verdad os digo. el amen ese, ¿no? En Amen, verdad, amen. amén. También, a veces eso desdoble el amén. Y es el mismo amén que se usa después para los... En la liturgia, claro. Fíjese, No, no no, lo no, digo... nosotros no lo traducimos el amén, ¿no? Es una palabra hebrea que queda así. En griego, en latín, en los ritos cristianos no se traduce el amén. El amén queda en hebreo, ¿no? No, yo digo cuando habla Va de al los final de las preceptos, oraciones, sí. que el 22, por ejemplo, pero yo os digo, es lo mismo. No, pero ahí no está el amén. Ego del ego jimin, ahí no hay amén. ¿Sí? En cambio, acá sí. Amén garlego jimin. Así empieza el versículo 18, ¿no? Claro. No, pero yo tengo la misma traducción en los Pues, dos. no puede ser la misma Ah, no, traducción. no, es en verdad os digo y yo os digo. Ah, No, no, ahora está no, no, bien. no. Así está bien. Es correcto eso. Así está bien porque después pone el yo. ¿Sí? El Claro. ego. Ahí el enfático es el ego. ¿Sí? Que después lo vamos a estudiar. Ahí está bien el yo ahí, ¿eh? Hay que ponerlo expresamente, aunque en castellano no haga falta gramaticalmente. Pero en griego tampoco hace falta gramaticalmente. Bien. Acá lo enfático es el amén, ¿no? Y amén os digo, y claro, la sentencia que viene es una sentencia impresionante, ¿no? El cielo y la tierra. Amén os digo. Antes, Pasarán el cielo y la tierra, antes pasará, pasará. diría, sí, para que se vea el matiz de traducción, porque es parelse en singular, ¿eh? Antes pasará el cielo y la tierra. De nuevo, el cielo y la tierra, ¿qué quiere decir? La creación. Claro, muy bien, los cielos y la tierra son la creación, ¿no? ¿O no? Esta es la manera judía de hablar, en todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo empieza el Génesis? Bereshit bara Elohim, El cielo y la tierra. los cielos y la tierra y los cielos, ¿no? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, el cielo y la tierra, ¿sí? Hashamaim beharetz en hebreo, ¿sí? Los cielos y la tierra. O el cielo, Hashama beharetz, el cielo y la tierra. Es toda la creación visible, ¿no? La totalidad de las cosas creadas visibles, diríamos, ¿no? Los visibilia del credo. Visibilia et invisibilia, ¿no? Dei. Entonces los cielos y la tierra valen por toda la creación visible, ¿no? ¿Y qué dice acá el texto? Antes habrán de pasar. Hay algún matiz eventual hay que darle al texto, porque si bien el parente es un futuro, sin embargo está dicho como eventual, ¿o no? Sin subjuntivo, ¿no? Claro, En latín, por ejemplo. an parelce. Sí, el griego también. En griego, sí, sí. Con el an, Sí. el signo de eventualidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Y que no dice que va a pasar eso. Claro. Habría de pasar eso. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? ¿O Sí. no? Sí, pasa ahí. Claro, acá tampoco dice. Antes Claro. habrían de pasar el cielo y la tierra que Claro. tal otra cosa. Que sucediese esto otro. Ah, ¿Se está entiende o no? Claro, nosotros cómo lo diríamos eso. Algo semejante a eso. Ah, sí. Antes habrían de pasar, diría yo en castellano. ¿Sí? Ah. ¿Está claro? En castellano lo estoy poniendo en potencial para darle ese carácter eventual, ¿no? De eventualidad posible, pero que no se da, ¿no? ¿Se ve o no se ve? ¿Cómo pone el latín? Donec transiat celum et terra. Transiat, claro, es subjuntivo, ¿o no? Iota unum
Autumn apex. No En creo buen que- castellano se puede poner en futuro de subjuntivo, pero con nosotros no lo usamos, nos suena rarísimo. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo futuro quedaría? subjuntivo, sí. Antes pasaren, Antes pasar. Ujú. que en buen castellano está perfecto, en castellano clásico es así como hay que ponerlo, ¿eh? Antes pasaran cielo y tierra. Nunca va a pasar, digamos. Claro, si antes pasaren cielo y tierra, que Y eso, Mi- hasta que y todo una. se cumpla. que Eso antes, está- ¿cómo? Perdón, hasta que todo suceda. Eso es correlativo de hasta. Ahora es vamos como a ver otro eso. modo de decirlo. Ahora vamos a de que pasen ¿Pase cielo y cielo y tierra, tierra? vamos a ver. Hablar Si yo es- digo pasaren, se es entiende. como si hablase en otro idioma porque no usamos ese Claro. tiempo de verbo en el castellano corriente nuestro, ¿sí? Mm. Por eso como traducción hoy día corriente no serviría porque le suena como si esté hablando en otro idioma, ¿sí? ¿Y qué habla este en japonés? No. Antes pasar en cielo y tierra, pero es así como habría que decirlo en castellano, ¿sí? Entonces, antes, por eso le puse un potencial. Antes pasarían, antes habrían de pasar cielo y tierra, ¿no? ¿Ahí se Claro. entiende o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, antes habría de pasar cielo y tierra, ¿qué? Que falte una J o una No tilde. pasará. Claro. No pasará una iota o un. Una tilde. Claro, apex, que es una. Sí, en griego es Geosan para él Tejuranosca y Gege, el antes habría de pasar cielo y tierra. Fíjese que el verbo lo pone en singular porque cielo y tierra forman una unidad conceptual. Lo mismo que dije antes de ley y profetas, ¿sí? Que forman Geos una que era, unidad. perdón. Cielo y tierra. No, Geos. Ah, Geos antes. Ah, ¿Antes qué? Antes, sí. ¿Sí? Pasó. El Geos griego, me está preguntando. Sí, 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 Manuel. sí. El Geos griego es antes o antes qué, ¿sí? Antes pasaría, sería porque el amparelse es como. Exacto, por eso antes pasaría, antes habría de pasar cielo y tierra, diría un padre de la iglesia, la fábrica del mundo visible. Eso es cielo y tierra, es decir, el conjunto de las cosas del mundo, ¿no? Ujú. Antes pasará el mundo entero, ¿no? Sí, sí. Antes pasaría el mundo entero. ¿Antes que qué? No, pero después nos dice antes de vuelta. Que falte una. Iota en mía queraya u me parece apotunom geosampanta genetai. Por eso no es otra vez antes que, ¿no? Es Sí. decir, antes pasaría cielo y tierra, pero después no viene de vuelta el antes. Lo que pasa es que el antes que ahí, fíjese que son dos antes que, ¿no? Ujú. Que uno no tiene matiz temporal. No, el Tiene segundo. el primero no tiene matiz temporal. El primero significa no temporalidad, sino es más fácil que. Antes ¿Se entiende? que el otro. Sí, Es más fácil que pase cielo y tierra sí. a que deje de observarse, o dicho de otra manera, a que pase Ujú. una iota o una tilde de la ley. ¿Se ve o no se ve? Ujú. Claro, yo lo traduciría así. Antes pasaría cielo y tierra, pero no pasará como un pero, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo es. Sí, está bien, pero no hay pero, No hay pero tampoco hay nada. Que no hay une. nada, ¿no? Por eso me cuesta Geosamparelse, Jobranosca y Gege, iota en gemia queraya, me parelse apotunomu. No ¿sí? pasará. Eso es digamos, no es subjuntivo, ¿no? Sino que es. Es el mismo. Y de nuevo, Pero sin el condicional, pero lo que pasa es que tiene una doble negación acá, ¿no? Me parelse. Ujú. No pase, ¿no? Vamos así decir en castellano. No pasaría. No pasare. ¿No? No pasar, sí. Claro. No llegare a pasar. Perdón, este segundo parelse, ¿en qué está, profesor? Eso no, acá ya estoy perdido. Y es el mismo tiempo que el anterior. ¿Pero en qué modo? Sí, ¿No es igual. En subjuntivo como está el otro. ¿Es subjuntivo? Sí. Mm. Parelse. Es exactamente el mismo verbo. Sí, sí. Y por eso está negado con me directamente. Y el u niega la negación. Recuerden que el me es correlativo del an. La negación me Sí. es correlativa del an cuando hay periodo. Me estoy enterando ahora, porque no lo sabía eso. Pero acá la negación me está negada a su vez, ¿no? Claro. U me parece, ¿no? Ujú. Por eso en realidad hay que afirmar el verbo. Claro.
porque hay dos negaciones juntas, Ujú. ¿sí? Que en castellano quedan muy forzadas. Hay que afirmar, pero acá no afirmo, ¿sí? Ah, sí, porque dice... Sí. Afirma porque niega dos veces. Sí, sí, sí. ¿Sí? El cielo y el tierra Antes pasarán. habrían de pasar cielo y tierra, o más bien, podrían poner, ¿no? Ujú. O pasarían. Más bien pasarían cielo y tierra, Ujú. o más bien pasaría el cielo y la tierra, que pasase una sola iota o tilde de la ley. Claro, si pasasen también, podría ser... ¿Está Antes claro? dejará de existir, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El cielo y tierra? Claro, Sí, te podríamos decir, sí. porque el pasasen ese... A ver, vamos a aclarar el verbo este. ¿Qué Ujú. significa parérjoma en griego? Para igual. No, si Ah, se los digo. Sí. ah. Parérjoma en griego es pasar de largo. ¿Sí? Qué sé yo, como pasa de largo un botecito que uno ve pasar, ¿no? O pasa de largo un caminante, pasa de largo. ¿Eh? Un runner. Un, Un runner. Rano. un corredor también, sí, el corredor pasa de largo. El corredor pasa de largo, el botecito pasa de largo, el viento pasa de largo, ¿sí? Viento fuerte, pasó, ya no está más, pasó, ¿no? Por eso también puede tener el matiz de dejar de existir. Pero si pasó, ya no es más, ¿no? ¿Se ve? Ujú. Que también pasa en castellano. Sí, sí. Pasó, quiere decir que ya no es más, Claro. ¿no? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Ese es el pasó que está acá. Pasar de largo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo podrían pasar de largo un cielo y la Claro. tierra? Antes pasarán de largo. Claro, ¿cómo podrían pasar? Eso es lo que está diciendo. ¿Ves? Ahí está perfecto. Si usted siente cómo pasa de largo el cielo y la tierra. Lo que está diciendo Jesús es Ah, eso. está. Ya. Más bien pasarán de largo el cielo y la tierra y no que pase de largo una sola iota o tilde de la ley. Es imposible. ¿Está que pase. claro? Claro. Eso es lo que está diciendo. No pasa de largo ni una iota ni una tilde de la ley. O sea, ni la más mínima porción de la Torá y de los profetas pasa de largo. Nada de eso sucumbe, nada de eso deja de existir. Claro. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo. Esto es una explicación de lo que acaba de decir, ¿o no? En verdad os digo. ¿Sí? No he venido a disolver, a eliminar, a suprimir. Eliminar también se puede traer el solver, ¿sí? Eliminar. No he venido a eliminar la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Antes pasarían cielo y tierra que pasase una sola y otra tilde de la ley. ¿Se ve? Claro, está bien, ya está. ¿Se Ya ve? entendí, sí, sí. No es transitoria la ley. No. Cielo y tierra sí, podrían pasar. Es decir, dejar de Antes, existir. pero antes pasará, ¿cómo pasa el cielo y la Claro, tierra? Dice, sí. está bien, es así, Sí, es sí. tal cual. Eso es lo que está diciendo. Antes pasarán el cielo y la tierra. Sí. Diciéndole, miren, Claro. de la ley no pasa nada. No pasa de largo nada de la ley. Claro. No es que la ley ahora se fue. ¿Sí? Claro. Vino en un momento y ahora se va. No. La ley no se va a ningún lado. Ni una iota, ni una tilde, ni la más mínima comita, diríamos en castellano. ¿Sí? De la ley pasa de largo. ¿Se ve? Y después viene la última cláusula, que esa es problemática, vamos a entenderla. Antes que todo se cumpla, ¿o no? Sí, Sí. pero O todo antes suceda. que todo suceda. Antes que todo suceda. ¿Qué es eso? Porque ahora viene otro antes, ¿no? Heos panta genetai, ¿o no? Sí. An panta genet. De nuevo es un eventual, ¿eh? En subjuntivo. Antes que todo sucediera, ¿no? Más bien pasará cielo y tierra, ¿no? Vamos a tratar de traducir de alguna manera que se entienda. Más bien pasará cielo y tierra y no una... Ahí en castellano diríamos no, ¿se entiende? Y no la más mínima iota o tilde de la ley. ¿Se ve? Antes pasará, vamos a poner en singular como está el texto, antes pasará cielo y tierra y no iota o tilde una mínima de la ley. Antes que todo sucediere o hasta que todo suceda. ¿Qué es ese antes que todo suceda? Claro, porque uno lo puede entender como que cuando todo suceda, ahí ya pasará. Ah, Pero ¿es eso no eso? parece. No tiene sentido eso. No. No. Entonces, ¿cómo entendemos el antes que todo suceda? Y la otra también podría ser como sinónimo de pasar cielo y la tierra.
suceder todo y pasar cielo y tierra serían sinónimos o paralelos, digamos. ¿Eso podría ser también? Dada la misma estructura de... Que como si el geos ese fuese una explicitación del primer geos. Claro, Sí. sí, o un paralelo. Pero digamos. en ese caso, antes sucederá todo. O antes que todo suceda. Antes que todo suceda. O más bien que todo suceda. No tiene sentido eso. ¿No? ¿Se entiende, Manuel? Como paralelo no tiene sentido porque sería un más bien que todo suceda. No, no puede ser eso. Es decir, más bien... Confuso el texto también, porque acá por ejemplo, dice sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Bueno, eso deja el enigma de qué quiere decir, ¿o no? Sí, sí, sí. Usted lee eso y qué significa eso. Sin que todo suceda, claro. Yo le digo como lo entiendo yo, pero que no estoy seguro, pero digo, cambiándole el lugar, es decir, antes pasarían cielo y tierra. Antes sucedería todo, antes que... Más pase bien una- pasarían cielo y tierra. Sí, más bien sucedería todo antes que pase... No, pero suceder no suceder es lo mismo todo. que pasar. Ahí viene el problema. Claro, pero, Claro, sí, pero hay- Porque hay- suceder acá es genetai. Genetai quiere decir llegar a ser, no pasar. Es exactamente Ah. lo opuesto. llegar a ser, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque suceder o acontecer, que es buena traducción de genetai, ¿no? Es llegar a ser. No pasar. Viene a ser lo opuesto semánticamente. Sí, ¿Se entiende o no? uno sí, llega sí. al culmen, digamos. Una pasa y otra sucede. Es decir, suceder o acontecer es llegar a existir. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere este? Porque, fíjense, primero que nada, el geos se puede entender o temporalmente antes que, o conceptualmente como un más bien, ¿no? O un, como traduce, ahí lo traduce como sin qué, ¿no? Vamos a buscar otra traducción. A ver, a ver aquella más, esas más ¿La Vulgata? recientes que tienen ahí. No, las Sí, dos. sí, yo me fijo esto. Yo entiendo esto como pasarán, o sea, está reafirmando lo de antes, que no... Claro, pero ese traduce antes que todo se cumpla, ¿o no? Claro, Sí. Que vamos a ver que en algún sentido podría estar bien esa traducción, pero por equivalencia con lo que viene diciendo antes, ¿sí? Porque ¿a qué suceso se refiere acá? ¿Al suceder qué? Ese Claro, está dando acá- por sentado que es el suceder el cumplimiento que él ha dicho. Que hay una ¿No? profecía ahí. Claro, es el suceder o acontecer de qué? Del cumplimiento. ¿Sí? digamos, Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley. Claro, antes, pone desaparecerá, traduciendo el pasará, que no Claro. está mal, ¿no? antes que desaparezcan el cielo y la tierra hasta que todo se realice. ¿Hasta qué? Pone acá. Sí, ¿Sí? sí. Pero hasta que todo se realice, ¿qué cosa? De nuevo es enigmática la traducción, ¿o no? Esa es mejor que esta, me parece. Pero es mejor, más clara, sí. Sí, en nuestra lengua. Pero es lo mismo, hasta que Sí, todo yo se la verdad realice. no entiendo. Hasta que no- no entiendo nada. ¿No? Sí, ¿Y allá sí, qué, no. qué pone Alonso Shakespeare? A ver. os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i ni una tilde de la ley dejará de realizarse. Y ahí le Ah, le Ah, falta bueno, un pedazo. este ya lo arregló a su manera. Este lo hizo re fácil, pero le cambió el sentido. ¿no? hizo- claro, ya, Claro, falta. fíjese lo que hizo acá, ¿no? Simplificó. Léala de nuevo, sí. Os Sí. aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i ni una tilde de la ley dejará de realizarse. Claro. Falta un Ni- pedazo ahí. ni Lo- una- lo hizo más fácil. Sí, lo hizo mucho más fácil. Sí. Y ojo, no digo que esté mal esa traducción, Pero tiene que explicar. porque, claro, en realidad esa, en mi opinión, es la que está más acertada de todas como traducción, Ujú, porque da el sentido del texto, ¿sí? ujú. Pero claro, no respeta la gramática del texto. Esto está dicho de una manera que hasta en griego resulta Sí. incomprensible, ¿eh? Pero detrás de este griego, acá sí ven eso que decíamos el otro día, creo que era el sábado, ¿no? Que surgió el tema de los, Sí. los aramaísmos o no. Sí. Sí, sí. Claro, hay que ver si detrás de esta manera de hablar de Jesús aquí no hay un modo de hablar propio del hebreo, del arameo, que al pasarlo al griego queda totalmente desajustado. Ujú, ¿Me entiende? sí, sí. Porque el griego es chocante, ¿eh? Ujú. Un griego nunca diría una cosa así. Geo. No sé. Ahora, hay que ver si no hay un arameo que traducido daría aquello. Claro. ¿Se entiende?
Sí, sí. ¿No hay una nota o algo de eso? Ah, ese no tiene nota. No, no, pero eso No. lo vamos a ver la próxima. Esto Ah, de si hay un aramaísmo posible acá, lo vamos a ver la próxima. ¿Sí? Pero la traducción conceptual aquella es exacta, ¿eh? Porque yo le estaba diciendo recién a Francisco que como traducen allá a Colunga hasta que todo se cumpla, o antes que todo se cumpla, conceptualmente puede estar bien, porque el llegar a suceder que lo que ha de cumplirse. Pero ¿qué sentido tiene el hasta que todo se cumpla acá? Que no pasará, o sea, no se desvanecerá o no desaparecerá, o sea, ni una tilde o iota de la ley hasta que se cumpla. ¿Sí? Hasta que se O cumpla sea, la ley. no pasará sin cumplirse. Claro. Ninguna iota o tilde de la ley pasará sin cumplirse, así diríamos en castellano. Ujú. ¿Está claro? No pasará antes que se cumpla, o sea, no pasará sin cumplirse. No dejará de cumplirse, O diríamos. sea, el panta, ¿Está claro? el panta está por qué. Es decir, Hasta todas las cosas que han de cumplirse. pero esas todas Según las la cosas, ley. Por fíjese que la ley está ahí pensada como algo que anuncia un cumplimiento, está que ha de bien. realizarse. Sí, sí. ¿No? Es decir, todo eso que se ha de cumplir, O sea, el panta está por la ley. Es decir, por... panta por toda la ley y los profetas. Está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, no todas las cosas sin más. Todas las cosas que anuncian la ley y los profetas. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Lógico, parece sí. que No, alude no, solo a no las el profecías. universo, no se refiere. Claro. Porque por eso lo del cielo y tierra puede despistar, ¿no? Ujú. Si uno quiere tomar en paralelo una cosa con la otra, pero no se refiere acá todas las cosas al cielo y la tierra. No, no, está bien. Ahora Acá sí. todas las cosas se refiere, y es la interpretación más posible y más clara, ¿no? A todo lo que es anunciado por la ley y los profetas como llamado a cumplirse. Pero es bien ¿Se compleja entiende? la estructura que tiene La estructura oración. gramatical es compleja, pero por eso digo, estos son los casos en los cuales, como la estructura en griego resulta hasta chocante, no hay que ver si no hay un modo de hablar arameo que hay que traducir no con el mismo giro gramatical porque en nuestra lengua es imposible, como ya en griego resulta forzado. ¿Y la Vulgata cómo aparece Pero eso? muchas veces pasa eso, fíjense, en los evangelios, ¿por qué pasa eso de que el aramaísmo permanece? Porque aún traduciendo al griego las frases del Señor, se ha respetado su estructura. Claro. Eso es comprensible en la generación apostólica, ¿se entiende? Sí, sí. Por reverencia a la palabra de Jesús. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o no? Ujú. Es decir, lo traspasan al griego pero dejándole la estructura original. ¿no? Aunque suene feo, digamos. Aunque en griego no suene bien, aunque en griego no se construiría así la frase. Ujú. Pero pierde el sentido, no. Y no pierde el sentido porque ellos tienen el sentido en la mente, porque ellos hablan arameo. Mateo Claro, también. no, yo digo para Es decir, nosotros. para nosotros sí puede perder el sentido. Por eso el estudio filológico es tan Claro. importante. Claro, ¿ven? de hecho este se escribió en arameo, ¿no? Mateo, sí. Mateo, según el Según. dato de Papías de Hierápolis, originalmente fue en arameo, en hebreo o en arameo, porque Papías dice hebreo, pero el término hebreo se usaba tanto para el arameo como para el hebreo entre los que hablaban el griego. Así que no sabemos si en hebreo o en arameo. Pero no importa. Son lenguas muy semejantes y la estructura gramatical del arameo y del hebreo son muy parecidas, porque son lenguas hermanas, digamos, entre sí. Son dos lenguas semíticas emparentadas. Entonces no es la misma lengua, ciertamente, pero se parecen como puede parecerse, Italiano y castellano. sí, eso sería demasiado parecido. Demasiado parecido. Más bien como, qué sé yo, Francés y castellano. el francés y el castellano por ahí sí, ahí estaríamos Ah. más cerca, ¿sí? Ujú. Exacto, sí, sí. O el alemán y el inglés, Mm. ¿sí? Aunque ahí no, es más, se parecen más que el alemán. El alemán y el sueco, pongámosle por caso. Ay, sí, no tengo ni idea cómo es el sueco. O el alemán y el danés. Y las lenguas escandinavas se parecen al alemán. Sí, no son exactamente la misma lengua, pero se parecen mucho, sí. O el alemán y el holandés, pónganle por caso también. Pero eso no se puede decir que lo hacían porque no dominaban la lengua, no dominaban el griego en este caso. No necesariamente, no. Ellos, a ver, el griego no es su lengua materna. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Sí, no hablan el griego como un griego como Pablo, por ejemplo. Pablo sí maneja el griego, Claro. porque él habla el griego desde la cuna, digamos. Pero Mateo o Juan o Lucas mismo. Lucas es el más griego de todos los evangelistas, ¿no? Ujú. Pero Marcos, Mateo o Juan usan un griego que tiene un claro trasfondo semítico en la mente del que escribe, ¿no?
Lucas no, Lucas, que es un sirio de Antioquía, ya habla un griego mucho más griego. Y Pablo también, por supuesto. Pues acá faltaría como un pronombre jardín, ¿no? ¿Dónde? En la En iota, en la principal, en las... Sí, eso en castellano, hace falta un nexo en castellano si uno dice primero la oración la subordinada. Pero si pone primero Claro. esta, no. Claro. ¿Se ve, Manuel? Sí, 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 sí. ¿Qué está diciendo? Si no hace falta una partícula para unir la primera oración con la primera parte del periodo con la segunda. En castellano sí, en castellano hay que unirlo de alguna manera. Ujú. El griego no pone nada. Pero hay que ver si este griego es un griego puramente griego. Eso es lo que dejamos para Claro. la clase próxima. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen los comentaristas, ¿no? A ver si acá hay una manera de entenderlo mejor desde un sustrato arameo, ¿no? Que es lo que está dando por sentado porque este traduce sintetizando conceptualmente las dos, es decir, lo que sería la parte principal del periodo más la última subordinada, lo junta en uno solo, ¿no? Ujú. Y da un sentido clarísimo, ¿o no? Pero falta algo. Pareciera que faltase, pero falta. Conceptualmente yo creo que no, que está bien traducido eso. ¿Se entiende? Porque hasta que todo pase, o hasta que todo suceda, pase ahí sería suceder. No es lo mismo que el pase de las dos primeras oraciones. Es decir, Sí, sí. el pase de las dos primeras oraciones quiere decir desaparecer, como traduce bien de Borati, ¿no? Ujú. Pasar en el sentido de pasar de largo, ¿no? Ujú. Desaparecer, extinguirse, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Desvanecerse. Y el otro es llegar a Y pasar el otro de es llegar a ser, el otro es acontecer, suceder. Por eso no vale traducir pasar igual ahí. Pero, porque es geneta ahí el verbo en griego, ¿eh? Sí, llegar, sí. llegar a ser, llegar a existir. Ahora, ¿es cumplirse ese llegar a existir? Y según el contexto, sí, que es lo que traduce ¿no? Porque lo que traduce es, más bien pasarán cielo y tierra, y no que deje de cumplirse Claro. Y yo. todo, Ujú. hasta la más mínima tilde de la ley. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahí se entendió. Eso es lo que quiere decir. Y no que deje de cumplirse todo, hasta la más mínima tilde de la ley. En castellano, dicho así en castellano, aparecen las tres instancias, pero ordenadas con otra mentalidad, digamos así, Sí, ¿no? sí. Pero eso lo vemos la próxima, ¿de acuerdo?